era como ya teníamos una relación previa de que nos gustaba el mismo grupo, entonces ahí incluso se formó una relación buena en el trabajo. ¿A ti? Pero a ver, al final, ¿te dieron el trabajo? No. No me lo dieron. No. Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saber al graduarte y entrar a trabajar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros del Futuro, tu podcast. El podcast. El podcast. El podcast. El podcast. Para ti, que estás por graduarte, que no sabes qué es lo que sigue, que te preguntas a veces cómo llegué tan lejos, ahora ya no sé qué sigue, cómo encontrar trabajo, cómo será la vida laboral. Todas esas dudas, cómo hacer el CV, qué onda con las entrevistas, qué onda con el Excel, qué onda con mis derechos laborales, con el SAT, con el IMSS, todas esas dudas que tienes en tu transición hacia la vida laboral, aquí las vamos a resolver de una manera más relajada, más light, más cómica, irreverente. ¿Podríamos decir irreverente? ¿O no llegamos a eso? Pues, yo diría incluso atrevido. Atrevido. Ok, aquí lo vas a resolver. Como siempre, me acompaña mi camarada, mi compadre, mi aliado, mi inversionista. Ahora resulta. Ya te comprometí. César, ¿qué onda, César? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Sam? Muy bien. Hoy estoy emocionado. Siempre digo que me gusta el tema que voy a hablar el día de hoy, pero realmente esos temas están muy padres. Entonces, todos estamos muy contentos el día de hoy, sobre todo porque es algo que suele ser muy complicado. Todo es complicado. O descomplicado cuando toca llegar a ese momento. Ok, interesante. Y ahorita diremos cuál es el tema, pero como siempre, dado el éxito de este podcast. Muy bien. Este podcast. Podcast Maestros del Futuro. Ajá. Tenemos pues, patrocinadores, ¿no? Y el patrocinador de hoy es sumamente especial. Es nada más. Te voy a decir algo. Yo ya sé cuál es. Es el patrocinador más grande que hemos tenido en el programa. Y quizás me atreveré a decir, es el patrocinador más grande que ha tenido cualquier podcast en México. Wow. O sea, a ese nivel hemos llegado. Y hablando de México, justo ese es el patrocinador. ¡México! Patrocina México. Muchas gracias por el patrocinio. Las celebraciones que se armen con moderación, manteniendo las medidas de seguridad y de sanidad. Festejen en casas, si pueden, échense un shot de tequila, o 2 o 3, y claro. A festejar. En una parte dirían, ¡Viva México! Y aquí Luis lo vipea, ¡Viva México! Nosotros decimos, ¡Viva México! Caracoles. Pues bueno. Gracias México. Muchas gracias. Recuerden, ahorita lo voy a decir, recuerden que en nuestra página pueden encontrar contenido bien fregón, www.maestrosdelfuturo.com. Ahí pueden encontrar más información, más contenido, cursos, artículos, publicaciones, pueden encontrarlo ahí. Y ahora sí, vamos directo al tema. Y porque luego Luis se tarda mucho en poner el título, porque nosotros nos tardamos en decir de qué vamos a hablar. Sí. No me culpes a Luis. Hombre. Luis, me queda claro que hace un gran trabajo. No, sí, cierto. O sea, tú tardas en introducirlo, el tema. Ahora resulta, pero está bien, lo acepto con honor, esa retroalimentación. El tema de hoy es, ¿qué onda con las entrevistas? Pero no nos vamos a meter en todo el proceso de las entrevistas, sino cómo me preparo para mi entrevista. ¿Qué puedo esperar en la entrevista? Y sobre todo vamos a abarcar las etapas que conlleva una entrevista. En otro episodio, voy a adelantar, no será el siguiente, pero en otro episodio sí vamos a hablar de esas preguntas más comunes en una entrevista. En este es el cómo me preparo en una entrevista y qué puedo esperar. Y quiero empezar con sacando las anécdotas, César. Entonces dime, a ver, cuéntame tus experiencias más buenas y más malas en las entrevistas. Mira, tuviste creo que como 2 en tu vida, pero... Sí, porque yo soy muy eficiente. O sea, cuando tengo entrevistas, nada más tengo poquitas entrevistas. No es cierto. Mira, una de las más memorables que tuve, se puede decir, fue
precisamente una entrevista para ser practicante en una empresa. Tenía más o menos como 20, 21 años. Yo estaba muy nervioso, nunca había tenido una entrevista en mi vida. Bueno, perdón, Nicho, era la tercera entrevista que me hacían en la empresa. Me había entrevistado la persona de recursos humanos, me había entrevistado la que sería mi jefa en aquel momento. Y usualmente te entrevista un par, o sea, sabes que alguien que está como al mismo nivel de tu jefa como para una tercera opinión. Y me entrevistó esta persona, un hombre que vamos a llamarle Jorge en esta ocasión. Y la verdad, estaba nervioso porque sabía que era el último filtro. Entonces, cuando estaba ahí, Jorge tampoco era tan buen entrevistador y como que andábamos batallando un poquito los dos como en empezar a platicar y todo eso. Y entonces digo, ¿sabes qué? Oye, platícame un poquito como de las cosas que te gustan. Y ya le dije, no, pues yo estoy estudiando comunicación, o sea, el cine es algo que me encanta. Empezamos a hablar un poquito de películas. No necesariamente, y es bien importante, no necesariamente tu entrevista te va a llevar por ese camino. Eso es algo muy particular que me pasó a mí. Empezamos a hablar de películas. Hablar de películas nos llevó a hablar como de la música de las películas, que a mí también me gustaba mucho y a él también le gustaba mucho. Y eso nos llevó a hablar de la música que nos gustaba. Me dijo, oye, y no, me dijo, ¿cuál es tu grupo favorito? Y le dije, mi grupo favorito son los Beatles. Y Sam, te lo juro, esa entrevista duró como una hora y media hora hablamos de la música de los Beatles. Hablamos de la historia, de quién era nuestro Beatle favorito, cuáles eran las canciones favoritas, de por qué creímos que se habían separado. Media hora de eso. Teorías todo. conspirativas. Teorías que si Paul McCartney está muerto o no, entre otras cosas, que por cierto no lo está. Sigue vivo, por supuesto. Y ¿Ya lo fuiste a ver? Ya lo fui a ver. Y yo salí y dije, ¿sabes qué? Fue una muy buena experiencia porque eso nos soltó a los dos y los últimos 20 minutos pudimos tener como una conversación muy fluida porque ya habíamos pasado esa primera etapa. Vuelvo a aclarar, no vas a hablar de tu grupo favorito en una entrevista. Eso es algo que me pasó a mí y no he escuchado a nadie que le haya pasado algo muy similar a eso, pero sin duda fue una gran experiencia y sobre todo porque cuando me lo encontraba Jorge, era como ya teníamos una relación previa de que nos gustaba el mismo grupo, entonces ahí incluso se formó una relación buena en el trabajo. ¿A ti? Pero a ver, al final, ¿te dieron el trabajo? No. No me lo dieron. No, sí me lo dieron, pero quiero pensar que no me lo dieron por mi gusto musical y quiero pensar que me lo dieron porque la libraba para la posición. Claro, y tal cual se vio reflejado años después en que seguiste colaborando ahí en esa empresa y que pues al final sí, creo, sí influye el tener ese clic con Sí. el entrevistador, entrevistadora, la persona que esté ahí haciendo las preguntas, sí influye tener ese clic. Mis anécdotas con las entrevistas, la primera que tuve como practicante ni fue entrevista, o sea, lo comentaba en el primer episodio, hice como una buena relación con un maestro y prácticamente que el maestro me recomendó y hablé creo que por teléfono con la persona y básicamente la persona me dijo, no, sí, te voy a dar estas son tus responsabilidades que vas a hacer y cuando vengas acá a Ciudad de México ya trabajamos, que viajé a Ciudad de México previo a... La mayoría, sí. No lo voy a negar, pero previo a hacer otro viaje. Entonces, eso no, creo que no, la verdad yo no lo contabilizaría ni lo contaría como una entrevista, porque fue algo bastante atípico. Y además, pues como no iba a trabajar por un salario, pues entonces como más sencillo. No hubo ningún filtro ni nada. Sí. Fue directo. Ya ahora sí como de las mejores experiencias que tuve de entrevistas, una de las mejores que tuve es cuando, y ahí sí coincido con César, es cuando haces como esta empatía o generas empatía con la persona con la que te está entrevistando. A mí me pasó en mi penúltimo trabajo, fue una conversación que en realidad algo muy, muy interesante es que no había una posición definida, simplemente toqué
una puerta, a ver si se abría, se abrió. Y eso dio pie para una entrevista. Y en la entrevista, como se hizo un bastante buen clic y la conversación fue más allá de solamente el hablar del trabajo, sino como hablar de posibilidades, hablar de visión, hablar de capacidades. Entonces eso hizo que la experiencia fuera bastante buena. Pero también he tenido experiencias en donde es muy estresante, no es una experiencia placentera, la verdad, o sea, la entrevista y acabas como peor, ¿no? Me acuerdo una ni siquiera llegué a la entrevista, ¿no? Justo cuando Claro. viajé a... Tu peor entrevista es a la que no llegas. Tu peor entrevista es a la que no llegas, ¿no? Oye, pero es que así, hasta me sentí humillado, ¿no? Porque cuando vivía en Ciudad de México, fui a pues ahí sí fue una entrevista, fui a un proceso que era como te hacemos un examen y si pasas el examen, pasas a una entrevista ahí mismo, ¿no? Son esos procesos, ¿no? Sí. Y el examen era temas de matemáticas, ¿no? Entonces te calcula la pendiente ordenada o saca esto con la fórmula general. Dije, bueno, pues creo que ando ahí medio trucha con estos conceptos, ¿no? Y lo hago, ahí lo revisan y dice, gracias, no pasaste. Y vámonos. Y qué rollo, ni el viaje que hice, ¿no? Ni el viaje que hice para la entrevista, que en ese momento no lo tenía. En otro, porque estos son tipos de entrevistas que se dan que se agarran de un proceso y ahí lo trabajan. Otro era, me ponían exámenes de redacción y de ortografía. El tema es que te lo ponían en conjunto, ¿no? Entonces había varias personas también tomando el examen al mismo tiempo, lo cual lo hacía como bastante estresante. Y creo que ahí sí, eso sí los pasé. Digo, bueno, por lo menos sí sé escribir. Entonces eso sí los pasaba, pero como toda esa experiencia de terminabas y es instantáneamente, ya pasas a la entrevista, entonces ya llegas como muy, muy desgastado. Sí. Oye, lo bueno es que nomás te pregunté una, pero bueno, a ver, ¿cuántos trabajos has tenido tú? ¿Cuántos trabajos? Uy, no. 36 trabajos has tenido. Algo así. No, bro, he tenido pocos, creo que mejor unos 5 podría ser. Pero pues sí pero eso no quiere decir que no haya tenido otras experiencias, no otras entrevistas. Hay entrevistas que por ejemplo, es por teléfono y ahí se acaba, ¿no? Ahí sí. Pues se acaba, sobre todo cuando te dicen, hay una pregunta de, oye, ¿cuál es tu expectativa salarial? Esta. Ok, bye, ¿no? Ahí se acaba la entrevista. O cuando tú dices, no, pues ya ven algo que no hace match con lo que te piden. Sí. Ahí se acaba la entrevista. Muchas entrevistas mías han terminado en el teléfono, ¿no? En que no paso de ahí. Y ya cuando... Ahorita me acordé de una experiencia de cuando estaba buscando mis primeros trabajos, me tocó que me entrevistaran para una tabacalera y yo no fumo ni mucho menos. Y me preguntó, digo, no era requisito que fumara, por supuesto, para entrar a la empresa, pero me dijo, ¿cuál es tu perspectiva de la industria tabacalera? Y yo me quedé en blanco, fue como, pues... Creo que dije algo como está bien, pero bueno, oye, eso es lo que vamos a ver aquí en las etapas, ¿no? Sí, ¿y qué les dijiste? Pues me van a pagar, está bien, ¿no? Sí. No, eso no. Pero el tema, bueno, y regresando es justo o sea, cuando el tema es que la entrevista no solo se da cuando es ese momento, ¿no? Sino hay como la entrevista no empieza ni acaba en ese mismo momento. La entrevista lleva varias etapas, ¿no? Y toda esa etapa forma parte como esa experiencia del candidato y esa experiencia que tú como candidata tienes que tener en cuenta porque todas estas etapas juegan a tu favor. Entonces, ¿cuáles serían esas etapas, César? Mira, hoy nos vamos a poner guapetones y vamos a hablar en términos como para llevarnos, ¿cómo se llaman estos cuando pones el par, el scar, el star, así como que cada una palabra significa acrónimos. Una cosa? Acrónimos. Vamos a llamarle las etapas PDP. Preparación, durante y post. ¿Qué tal? Ok, va. Forzado, pero está bien, te lo compro. Y entonces en cada una de ellas es importante porque usualmente nos ha tocado ver que cuando pensamos que la entrevista empieza hasta que estamos frente a la persona que nos va a entrevistar. Y realmente empieza desde muchísimo antes. Entonces, supongamos que ya
te contactaron, ya aplicaste una vacante y te llegó el bendito correo que dijeran, ¿sabes qué, César? Recibimos tu vacante, se nos hace interesante tu perfil, nos gustaría que vinieras a la empresa para hacerte una primera entrevista. Festejas, por supuesto, gritas, haces un TikTok, haces una story, oye, después de tanto tiempo, por fin me van a entrevistar. Perfecto. Y es muy importante, primero que nada, bueno, tienes conciencia de a cuál vacante aplicaste, a no ser que te hayan llamado porque vieron tu perfil en una bolsa de trabajo o lo que tú quieras. Entonces, tienes que primero empezar a revisar sobre esta empresa. ¿Sabes qué? Supongamos que es una empresa que está en la industria del software. ¿Sabes qué? Vamos a llamarle Software SA. Buscas Software SA, buscas su página web, buscas qué servicios hacen. Te pones a buscar en noticias a ver si hay noticias de ella, sabes que a ver quién es el director general o la directora general de la compañía, si ha tenido relevancia en algún punto, si es una empresa pública, una empresa privada, es una empresa grande, chiquita, como una perspectiva general de lo que la empresa hace. Y también ayuda mucho ver si hay alguna personalidad reconocida ahí. Okay. ¿Por qué? Porque entonces puedes ver a lo mejor una entrevista a esa persona, a lo mejor tiene una conferencia muy importante y entonces eso ayuda muchísimo porque los entrevistadores, y aquí ya sí hablamos desde la perspectiva de que nosotros también hemos entrevistado a muchas personas para la empresa, un factor muy importante que te diferencia desde un principio es que conozcas a dónde vas a ir. Entonces, sabes que con nosotros han llegado personas que dicen, oye, escuché su podcast, he visto sus videos y la verdad se me hacen súper interesantes. Sobre todo, me acuerdo que un chavo particularmente nos dijo, sobre todo vi ese y se me hizo súper interesante porque me hizo pensar mucho en eso. Ah, ok. Y entonces, así como el de los Beatles, empiezas a romper como una barrera. Pero solamente si te preparas antes de eso. También me ha tocado personas que llegan a la empresa y dicen, oye, nada más, ¿ustedes qué hacen? Para afuera. Pues si no sabes ni qué hacemos, pues qué haces aquí, ¿no? Y hay algo que también complementando es el pre de este PDP. El pre a veces involucra una primera entrevista que es por teléfono. Sí. Que sobre todo, y ahí separándolo, ¿no? A veces sí, sobre todo en el caso ese que mencionas, César, cuando te encuentran en tu perfil a través de sitios como OCC, LinkedIn, Indeed, que encuentran tu perfil, te marcan. Te marcan y es como para ver si te interesa la vacante, para ver si quieres seguir en el proceso. Entonces, ahí, esa es una pequeña que nuestro maestro del futuro, Esteban Vaquero, lo menciona en el curso. O sea, es una entrevista telefónica que es usualmente una entrevista exploratoria para saber si te gusta, o sea, si te interesa la empresa, te interesa la vacante. Usualmente te dicen un poco acerca de las responsabilidades, pero básicamente es como para decir, ¿quieres seguir con el proceso? Sí o no. A veces también cuando tú aplicas, te llaman, ¿no? Oye, recibimos tu aplicación, a veces sí sucede eso, y nos interesaría seguir en el proceso, nomás queremos corroborar algunos datos. También a veces usan la entrevista como para corroborar algunos datos. Entonces, ese pre, cuando sucede así, te da, en el punto en el que te buscan, o sea, te buscan porque a través de los sitios de aplicación, si te buscan, entonces puedes decir, oye, sí, es que me suena, y ese pre es ese catalizador para empezar a buscar información de la empresa. Sí. Si ese pre llega ahora sí que después. Oye, despacio, cerebrito. Que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero llega después de que tú aplicaste a una vacante, es porque entonces ahí ya debiste haber investigado acerca de esa organización. Ahora, en ese pre, creo que algo que puedes también preguntar es, ok, oye, en la entrevista, ¿con quién será? Sí. ¿Será con recursos humanos? ¿Será con la persona que está a cargo de la vacante? Y puedes decir, oye, ¿me podría decir el nombre de la persona? O me podría decir tu nombre, ¿por qué? Porque pues, ahorita tenemos acceso a poder investigar un poco de información de qué posición tiene, cuáles son sus responsabilidades, pedir referencias sobre a ver qué pudiera hacer como para prepararme, e incluso si bien las empresas pueden tener un cierto proceso estandarizado de entrevistas, hay variaciones, ¿no? Hay personas a las que les gusta hacer cierto tipo de preguntas, que se fijan en cierto tipo de cosas. Por ejemplo, las entrevistas que hace César, a las que hago yo,
tienen su diferencia a pesar de que vamos a lo mismo. Entonces, el pre es por preparación. Venga. Es así de la manga, así, ¡pum! Entonces, en vez de PDP le vamos a llamar predurpo. Oye, no sé, pero el pre es preparación para que justo investigues a ver quién te va a entrevistar, usualmente cuáles son los tipos de preguntas que hacen o si tienen ciertos retos. Ahorita las experiencias que les conté, a veces en ese mismo día yo te voy a poner un examen para validar ciertas aptitudes que tienes y luego te voy a entrevistar, ¿no? Entonces, puede que suceda. Entonces, es investigar lo suficiente como para estar preparado para la entrevista. ¿Cómo lo puedes hacer? Oye, pues usar por contactos, si conoces a alguien que trabaje ahí, o usar LinkedIn, aproximarte, usar Glassdoor. De repente en Glassdoor también aparecen como ciertas preguntas que pueden hacer a la hora de entrevista, pero es que aproveches para armarte toda esa información y de conocer qué onda con la organización. Y aquí les va un consejo interesante. Ay, perdón, uno de nuestros patrocinadores me dio una bebida, entonces me estaba atragantando. Muy bien. México te ha dado muchas bebidas en tu vida. Bueno, un consejo interesante en esta etapa de preparación es sí absorber lo que más puedas de la empresa, pero que te enfoques más como en también las posibilidades que tú podrías aportar, ¿no? ¿Qué es lo que tú podrías aportar? Porque le pasó a un amigo que él investigó muchísimo de la empresa y dijo todo eso. Yo ya vi que A, B, C, D, E hizo la empresa, que esto. Y luego le dijeron, oye, la verdad la entrevista estuvo genial, eres el candidato, solo te voy a dar retroalimentación de, oye, pues no tienes que investigar tanto, o sea, no me digas tanto. Y hasta como que se abrumó la persona que lo visto de toda la información que salió. Entonces, el preparación. Yo nada más voy a dar un último consejo en el pre. O sea, es que es un tema muy amplio. Incluso podemos hacer solamente un episodio del pre, pero nada más esto fue porque hace unos días grabamos un nuevo curso que es qué hacer antes de entrar a trabajar y trabajar con nuestra buena amiga Erika Oranday. Es un curso que saldrá próximamente. Ella dijo algo que se me hizo bien interesante. Vaquero en el curso decía, oye, no llegues con tantísimo tiempo en anticipación. 15 minutos es suficiente. Si tú citas a las 10 de la mañana, llega a las 9:45. Tampoco llegues una hora antes porque te tienen esperando y también eso le da como una presión a la persona que te va a entrevistar. Pero algo que ella me dijo y que me hizo mucho sentido es, tienes que considerar en ese tiempo de tu llegada que puede que en lo que llegas a la empresa, a lo que llegas al lugar donde está, por ejemplo, el edificio o la oficina, puede que haya un tiempo importante ahí. Entonces, por ejemplo, a lo mejor te vas en coche y vas ahí al lugar y te tardas mucho estacionando. Y yo recuerdo, por ejemplo, donde trabajaba antes, el estacionamiento estaba muy lejos de la oficina, eran como 1,5 kilómetros y te lo tenías que aventar caminando y eran como otros 7, 10 minutos. Entonces, oye, sabes que voy con buen tiempo, pero resulta que llegué tarde porque no consideré eso. Entonces, ese tema del tiempo sí es súper importante y ténganlo muy, muy en claro. Toda la logística también, o sea, por eso el preparación es amplio de la empresa, toda la logística en caso que te tengas que transportar, dado caso que sea una entrevista en línea, ver el entorno, la conexión a internet. Sí, y este es un consejo muy, muy, muy particular. Si usan plataformas, la de Microsoft, que es Microsoft Teams, que no es patrocinador aún. Todavía, pero si la usan es descárguenla antes. O sea, eso sí he visto que pasa bastantes veces. Entonces, ese sí es un consejo. Si les toca esa plataforma, descárguenla antes para evitar cualquier tipo de inconveniente. Entonces, ya que estás bien preparado, ¿no? Viene ese punto de la entrevista. Y lo típico, supongo que también te tocaba, César, el típico durante estás sentado en la sala de espera, esperando, solamente te ponen libros de arte que ni entendemos, tú y yo, porque pues, no tenemos esa sensibilidad. Y estás esperando, llegas y dicen, sí, ya le vamos a hablar, ¿no? Y llega la persona, pasas a una sala, en este caso, pues te conectas a la sesión en línea y inicia la entrevista.
Andas Es que hace mucho combinando también. entrevistas físicas con entrevistas virtuales. Ajá, O sea, yo vas, estoy en vas a todo. la empresa a conectarte a la No, no, entrevista en no, o línea. sea, es pues, dos días que puedes Ok, hacer. está bien, está bien. Pero oye, capaz si la persona está en otro lado y ahí Claro. entrevista tipo panel, ¿no? Pero bueno, ya, entonces, durante, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Mira, yo lo primero que es algo como muy mío, yo lo primero que hago es que agradezco. Ujú. Oye, agradece a la persona que está ahí contigo, agradece a la persona, oye, muchas gracias por aceptarme el día de hoy y gracias por tener esta entrevista. Creo que siempre empezar con un agradecimiento es muy bueno. Eh, y creo que un tema muy importante, y es algo que nos dijo también Vaquero, es la persona que te está entrevistando. O sea, tú estás probablemente nervioso, tú estás probablemente nerviosa por estar ahí, ¿no? Porque es una oportunidad y por lo que significa y porque quieres la posición, claro. Pero la persona que te está entrevistando, aún y cuando tiene muchas personas a lo mejor entrevistadas en su pasado, lo que tú quieras, puede que también esté nervioso. ¿Por qué? Porque es alguien que no conoce y hay personas que, aunque son de recursos humanos, pues tampoco es como que la persona de recursos humanos es la persona más social y amigable del mundo. Entonces también puede que tenga este sentido de nerviosismo. Entonces, creo que un punto súper importante es, y lo hablamos en el episodio pasado, bueno, hace 2 episodios, perdón. Ya perdimos cuenta de tantos Sí, que llevamos, ¿no? es, tu CV puede decir mucho de ti, claro, pero este clic que haces con la persona puede que sea aún más importante. ¿Por qué? Porque sí es verdad que buscamos a personas con las cuales nos veamos trabajando. ¿Sabes qué? No necesariamente veo que va a ser mi amigo ni mi amiga, o sea, pero sabes que hay una buena química. O sea, no necesariamente nos estamos carcajeando tampoco, pero hay una buena química de que, ¿sabes qué? Noto que me está escuchando. Noto que se está metiendo en la conversación. Noto que esa persona está preparada y noto que, ¿cómo se llama? Está conmigo en el momento. Entonces, yo lo asocio mucho porque, sobre todo en esa entrevista que tuve de los Beatles, pero en una entrevista mucho tiempo después, que fue algo similar. Sabes que resulta que era para la posición que estaba ahorita de profesor, estaba con mi ex jefa, que le voy a llamar ahora Laura, estaba con Laura y ahí mismo como que Laura estaba ocupada, se veía que estaba muy ocupada, estaba pensando como en otras cosas y en ese momento no me acuerdo qué salió y me hizo una pregunta y yo se la regresé y dice, ¿tú cómo haces eso? O sea, ¿tú cómo haces eso que estás haciendo para allá? Y ella empezó a platicar, le dice, oye, está súper interesante y nos empezamos a hablar como de cómo enseñar. Yo tenía muy poca experiencia, no es como que yo iba a decir cómo iba a enseñar, pero empiezas a establecer esta conversación y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres abordar este tema? Yo quiero abordar este tema y empieza a generar esa conexión. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque por encima de que sabes que sí, tú puedes tener las calificaciones que tú quieras, pero ese momento es como, ¿sabes qué? Esa persona, o sea, sí la veo trabajando conmigo. Y eso es un punto súper importante. Y otra de las cosas a hacer durante la entrevista y separando también, ¿no? Ahorita probablemente todo se en línea o bueno, la mayoría de las cosas, pero ya algunas empresas están retornando y probablemente estén pidiendo ir, ¿no? Entonces, otra de las cosas del durante es, y esto también a mí lo recomendaban, es siempre lleva una copia de tu currículum. Claro. O sea, llévala, aunque pueda sonar un poco anticuado, es lleva una copia del currículum, pero no sabes si se va a ofrecer, porque lo que a mí en la experiencia que me ha tocado es que sobre el currículum empiezan a hacer notas. Sí. Ese es como van y el currículum lo usan como guía de a ver qué me está contando. Incluso me tocó una vez ver que empezaron a palomear cosas de a ver si me está diciendo esto, si me está diciendo aquello. Y yo le dije, oye, ¿por qué andas palomeando? Y me dijo, ¿por qué andas de metiche? Y pues se acabó la entrevista ahí. No te creas, eso no pasó, eso no pasó. pero no, el punto es que te lleves el CV porque esa es una guía usualmente para las preguntas que te hacen, que es un tema que vamos a tocar. Y como reglas muy generales en el durante es lo que dices, la cordialidad, agradecer la oportunidad, escuchar sobre todo, Sí. escuchar y escuchar bien la pregunta es, termina deja que termine la persona, porque a lo mejor te puede decir, oye, cuéntame un poco de, mira,
Déjame Sí, decir, y empiezas, ¿no? Y ya vas, porque obviamente hay un nivel de excitación cuando estamos en la entrevista y de nerviosismo que nos hace que querer tener esta como verborrea, ¿no? Hablar, hablar, claro. hablar, hablar. Entonces también hay que saber escuchar, terminar de escuchar la pregunta y finalizar cada pregunta. Este consejo también de maestros, terminar cada pregunta diciendo, ¿contesté la pregunta? Como para dar ese pie a no asumir que todo está claro. Y de aquí, si me permites, también porque también lo he visto, es a veces hacen las ahorita me voy a adelantar. Una pregunta que usualmente te pueden hacer es, platícame de tus fortalezas, ¿no? O platícame tus áreas de oportunidad. Y muchas veces estamos un poco ensayadas al hacer estas partes y a veces nos hacen una pregunta diferente y no contestamos la pregunta. A veces decimos, oye, platícame, es una pregunta que yo hago mucho, es, platícame de alguna vez que hayas fracasado y cómo llevaste a cabo este fracaso. Y muchas veces las personas que me ha tocado entrevistar no me cuentan un fracaso. No me lo cuentan. Y se van como por otro lado. Pero entonces ese es el punto. O sea, si te hacemos una pregunta, espero que me contestes con esa respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor la esquivas porque no quieres quedar mal. Pero es peor como no, ¿sabes? ¿No me estás escuchando? Porque hasta incluso la persona dice, oye, pero ¿sabes qué? Eso no es un fracaso. A ver, cuéntame un fracaso. Y eso es un poco como, no es lo mejor como repetir una pregunta si la respuesta no era algo que tú querías escuchar. No, mejor no me respondiste la pregunta que te hice en ese momento. Por eso es la importancia de saber escuchar sí. la pregunta. Y otro consejo es, prepara las preguntas que tú quieres hacer. Sí. Bien, o sea, prepara esas preguntas, porque ese sí es típico, te van a decir, oye, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres conocer algo? Y cuando no preguntas, se ve como que no vienes lo suficientemente preparado y entonces esa también es una señal, Entonces prepara también esas preguntas que quieres hacer. Oye, aquí unas recomendaciones es, oye, dime cuál es la visión de la empresa, dime cuál es la visión de esta posición, cuál es la visión del área, hacia dónde pudiera yo llegar a crecer, cómo sería mi día a día. O sea, ese tipo de preguntas ayudan, ese tipo de preguntas yo son las que he hecho y que me ayudan también para saber si congenia con la visión que yo tengo. Oye, ¿cuáles serían a lo mejor, qué momentos complicados has vivido tú en la empresa? Hacerle pregunta a la persona. O sea, prepara ese set de preguntas que tú también quieres hacer. Y por eso es importante que en el durante, que tengas, o sea, que dejes ese espacio, ¿no? Porque a veces tienen agendado, o sea, que seas concreto, que vayas al punto, porque a veces termina tu entrevista y ya tienen la siguiente y no hay mucho espacio para que tú puedas preguntar. Y a veces te quedas con dudas. Y en mi experiencia, cuando yo escribo esas dudas por correo, la verdad, muy pocas veces me han contestado. Sí. Que digo, oye, es que me quedé con estas dudas. Casi nunca me ha contestado. Y pues bueno, termina la entrevista. Siempre, obviamente, gracias. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El primer paso, creo o sea, que... esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es la pregunta de cuáles son los siguientes pasos cuando termina la entrevista? Claro. Sí. Ahí desviando la atención. Pero es cuáles son los siguientes pasos, a quién podría contactar, con quién me dirijo. Son preguntas que sí, que tienes que quedarte también como muy, muy clara para poder seguir. Entonces, termina eso, ahora sí que sí. Lo primero es algo que también nos dijo nuestro amigo Esteban, es si te va bien en esa entrevista y dependiendo de cómo sea la sesión, existe una fuerte posibilidad que en ese momento te hagan una segunda entrevista. Entonces, el post, lo primero que tienes que hacer es no te pongas un compromiso muy próximo después de esa entrevista. Supongamos que tu entrevista es de 11 a 11:30, no te pongas un compromiso a las 12. Entonces, ¿sabes qué? Oye, César, la verdad, aquí está el jefe, el que sería el con el que estarías. ¿Tienes tiempo para una entrevista? Y ¿sabes qué? Palabras mágicas, sí tengo tiempo. Muchas gracias. Entonces, vete preparado si en ese momento tienes una segunda entrevista e incluso si tienes una tercera entrevista. Luego sucede, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor das también el clavo en esta primera que, ¿sabes qué? Creo que esta persona es la indicada. Entonces, en ese momento empiezan como a cerrar filas en base a eso.
Es muy buen tip. Sí, y sobre todo, creo que, bueno, me adelanté un poquito, pero el post es que probablemente no sea tu única entrevista. O sea, muchas empresas por lo menos hacen 2. Si la empresa es más chiquita, probablemente te entreviste el jefe y ya. Probablemente no tengan un departamento de recursos humanos, pero usualmente te harán 2 entrevistas por lo menos. Por ejemplo, nosotros aquí en la empresa hacemos 2. O sea, me entrevisto una vez y yo entrevisto la segunda vez. Y luego yo una tercera vez, pero disfrazado. Disfrazado de como el de estos de los que cantan, ¿no? ¿Nunca has visto el programa? Ah, el de... Adivina la voz. Detrás de la máscara. Detrás de la máscara, ¿no? Así. Sí. Sam se pone una de Chewbacca. Pero bueno, te harán más de una entrevista y estar muy atento en los siguientes pasos. Sobre todo porque puede que no te citen luego. Puede que sí sea como, ¿sabes qué? Al día siguiente otra y al día siguiente otra. Y sobre todo, creo que estar muy atento como a estos siguientes pasos. Creo que eso sería como sobre todo lo que están haciendo. Y también ve notando si en esa entrevista salieron puntos en los cuales vale la pena que tú investigues más. A lo mejor si te dicen, ¿sabes qué? La siguiente entrevista sería con Jorge Salgado, que es el jefe del departamento. ¿Sabes qué? Bueno, te vas a LinkedIn y te checas a ver quién es ese Jorge Salgado del que están hablando. También para conocer un poquito más sobre esa persona. Sí, eso. Y también que no creas que esto para mí fue difícil de entender, pero no creas que la bolita está de su lado. La bolita sigue en la cancha de ambos. ¿Por qué? Porque si bien la empresa va a seguir con el proceso, tú como candidato puedes ir demostrando tu interés, ¿no? Entonces, escribir, no cada día hay como, bueno, a lo mejor un día y luego escribo al tercer día, oye, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Me gustaría obtener retroalimentación sobre la entrevista. Ese siempre ha sido una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, es esa, oye, ¿hay alguna retroalimentación que pueda recibir? Para que también ahí me digan, oye, no, decidimos no seguir con tu proceso, o a veces sí aplican el ghosting, que no me escriben nada, pero es también mostrar, la bola sigue en la cancha y mostrar también tu interés como candidato en, oye, cómo me fue, cuáles son los siguientes pasos, no estar como todos los días insistiendo, porque pues, obviamente el proceso corre, a veces el proceso no sabes cuánto va a tardar, aunque sí puedes preguntar, oye, en promedio, ¿cuánto tarda el proceso? Pero que durante este tiempo del post, lo que dice César, si te va a tocar otra entrevista, hacemos como de regreso con el proceso, entonces ese post se vuelve el pre de la siguiente entrevista. Entonces, todo es un ciclo. Yeah, no sé qué es esto, pero bueno. Entonces ahí aprovechar, ¿no? Justo para dar el seguimiento, ¿no? Y que vean ese interés que tú tienes y sobre todo, como la parte más reflexiva, que hagas introspección. A ver, oye, ¿qué preguntas me hicieron? Si lo mantienes fresco, anota esas preguntas que te hicieron y en las que a lo mejor te sentiste bien, a lo mejor en las que te sentiste que tenías áreas de oportunidad, para que en una próxima te las puedan preguntar. Casi siempre hay un mismo estándar de preguntas, algunas varían, pero casi siempre hay una misma línea de preguntas, que eso obviamente lo abordaremos en un siguiente episodio. Por supuesto. ¿Qué concluyes, César? ¿Qué consejo darías? Yo me quedo mucho con esta parte de que la entrevista no es solamente, o sea, no solamente es el durante, sino son todas estas, el predurpo, que es el que estamos bautizando el día de hoy. Trademark, por favor. Marca registrada para yo creo más. que ya estaba registrado eso, ¿no? Y sobre todo que contemples que por encima de todo esto no es como un examen en sí, la entrevista. O sea, estás hablando de empezar a generar una relación. Y es posible porque a mí a eso sí me pasó una vez. Me entrevistaron para una vacante en la cual no quedé, pero sí esta persona eventualmente ni siquiera me pasaron al siguiente filtro porque fueron muy sinceros. ¿Sabes qué? Traes muy buen perfil, pero no traes el perfil que buscamos para esta vacante. Yo les dije, entonces, ¿para qué me llamaron? No es cierto. No, sabes que tú no tienes el perfil. Tú no tienes el perfil. No. Yo soy el perfil. Sí. Pero después al mes me hablaron, ¿sabes qué, César? Oye, soy Tania. Hace un mes
viniste aquí a la empresa y ahora sí tenemos una vacante que creo que cumple tu perfil. Y esa vacante yo ni siquiera había aplicado. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque en este mundo profesional empieza a generar relaciones. ¿Sabes qué? Me dijeron, ¿sabes qué? En ese momento, la verdad me gustó mucho cómo te desempeñabas, me gustó mucho tus respuestas y ya ni siquiera me entrevistó ella. O sea, ya me mandaron directo con el jefe. Ya pasaste el filtro. Sí, entonces date cuenta que la entrevista, sabes que es una oportunidad para empezar a generar también una relación. ¿Cómo relación? Pues es una conversación formal, es una conversación de trabajo, es una conversación educada, pero es una conversación también, sabes que te platico un poquito también sobre mí, mis expectativas y todo lo demás. No todo tiene que ser tan robótico como ¿cuál es tu oportunidad? 1, 2, 3. O sea, es pues posible. Por razón no me fue bien cuando... Sí. Cuando me preguntaron cuál sería... ¿Dónde estaba este podcast hace 10 años para ti? Sí, oye, no, espérate, les dije, ¿cuáles son? Me preguntaron, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? Y le dije, ahí están en el currículum, las puedes leer. Obviamente me dijeron, ahí está la puerta, te puedes ir. Sí. Pero muchas gracias, César. Muchas gracias a quienes nos escucharon. La recomendación de esta semana, por supuesto, es nuestro curso de entrevistas. Está recién salidito, Del horno. Ahí en www.maestrosdelfuturo.com. Ahí encontrarán el curso de entrevistas, de cómo tener éxito en estas entrevistas, en donde podrán ver a mayor profundidad este tema que tocamos el día de hoy. A ver, ¿nos ponemos guapetones? ¿Que el código? ¿Les damos el código? Claro, pues eso lo iba a hacer. Tú da el código porque yo tengo como 40, ¿no? Y tú me dijiste que... Sí, nada más una historia así íntima de Mía y Samuel. Y cuando digo íntima me refiero a íntima de la empresa. El otro día nos escribió alguien en el Instagram, decía, oye, disculpen, Maestros del Futuro, no puedo acceder al código que iban a hacer. Y Samuel me reclamó y me dijo, oye, es el código que me pasaste, no era. Y le dije, no, el código que tú pasaste no era, ese código no existe. Entonces, métanse y pongan Crea el Futuro hoy y su primer curso será gratis. Nosotros particularmente les recomendamos el de entrevistas laborales. Que por cierto, no lo quiero spoilear, pero incluso el mismísimo productor y editor de este episodio sale ahí. Si quieren ver, hace un cameo. ¿Quién es la persona que edita esto? Luis sale en ese episodio. Ahí anda, excelente. Pues muchas gracias, como siempre, por estar al pendiente, por estar escuchando, por compartir también con nosotros. Síganos, los invitamos a todas nuestras redes sociales como @maestrosfuturo, LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, hasta redes que no existen. Ahí también nos pueden encontrar como @maestrosfuturo. Publicamos muchísimo contenido, publicamos luego fragmentos también de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Venga, chao. Chao.